en la educación. Ella nos va a compartir unas palabras. ¿Escuchando bien ahora? Sí, sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí, acompañarlos y compartir. Un momento porque estoy escuchando también por YouTube y hay un problema de acople. Es un gusto estar aquí, acompañarlos. Ahí está, ahora estamos bien. Bien, como les decía entonces, un gusto compartir con ustedes este espacio y acompañarlos. Y voy a tratar de ser breve, de hecho me he hecho unas palabras escritas porque a esta altura de mi vida ya he asumido que tengo una incapacidad de ser breve absoluta. Entonces, como entiendo que son las autoras invitadas, las protagonistas, en palabras de Eduardo Mancini y María Caballero, parte de la harina y levadura de esta obra que se presenta, voy a solo a decir que en representación de la presidenta de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de Historia de la Educación, la doctora Ana Diaman, y la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Historia e Investigación de la Historia de la Patagonia, perdón, me quedó en la cabeza que la universidad que represento es Universidad Nacional de la Patagonia Austral, entonces me quedé pensando en esto. Como decía, la Comisión de la SAE, Sociedad Argentina de Investigación y de Enseñanza de Historia de la Educación, y deseo agradecer a las autoridades de la Universidad de San Luis y al equipo y comisión organizadora de este evento, motorizado por la doctora Sonia Riveros en su triple rol de profesora de la universidad, socia y miembro de la comisión directiva de la SAE y como autora de esta obra. Agradecer por la apertura de este espacio de diálogo para la presentación, socialización y circulación de la colección de la obra colectiva Maestras Argentinas y Maestros y Maestres, entre mandatos y transgresiones, proyectada y compilada por Eduardo Mancini y Mariana Caballero, proyecto al que se sumó la SAE en principio, apoyando la idea y colaborando con la difusión de la convocatoria, interesando a socias y a socios como posibles autores y en la preventa para conseguir financiamiento. Después, ahora, no solo con la presentación y difusión de los últimos 3 tomos, sino de la colección completa de los 5 tomos publicados. En fin, eso a lo que refieren Eduardo y Mariana como militancia comprometida y generosa y cadena de manos amigas en la cocina del libro. En la línea del trabajo que viene realizando la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de Historia de la Educación en el campo, articulado fundamentalmente por los ejes de federalismo y visibilización de actores, sujetos, identidades y marcas en y de la educación, Maestras Argentina se inscribe en ellos y los trasciende, a la vez que cristaliza y responde a la preocupación constante de construir conocimiento en el campo con y desde los protagonistas, parafraseando a los compiladores desde abajo. O como expresa la doctora Diaman en el prólogo, también en términos de paráfrasis, yo conocí la matria por aquellas maestras jóvenes y viejas, reservadas y revolucionarias, reconocidas y castigadas, ordenadas y contestatarias, con normas y con desacatos. En cada una están todos los paisajes, todos los caminos, todos los tiempos, todos los aciertos, todos los proyectos, todas las frustraciones con sus historias victoriosas y melancólicas, estridentes y silenciadas, épicas y serenas, con sus recorridos por ciudades y pueblos, parajes y rincones, montañas, selvas y llanuras. Recorrí las escuelas por estos relatos que traen historias de aulas y de pasillos, de instituciones y de comunidades. En cada una están todas, todos y todes. Hay miradas sobre historias y marcas en la historia. Algunas cuentan para que se sepa, otras para que no se olvide y otras para que no se repita. Son memoria viva, le hacen frente al desdibujamiento. Hay maestras, maestros y maestres, itinerarios geográficos y epocales, solidaridades, confianzas y batallas. Hay comprensión de relaciones y disputa de poderes. Hay intervenciones que posibilitan la organización de recuerdos y valoraciones.
hay testimonios con miradas propias y sobre otros. Hay obras y antecedentes, hay filiaciones y linajes. Hay militancias, reconocimiento y defensa de derechos. Hay presentaciones y representaciones. Todo eso y más hay en esta obra. Es de esto que, como Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de Historia de la Educación, nos propusimos hacernos eco. Y es por esto que deseamos disfrutar esta obra colectiva con ustedes y con todas, todos aquellas y aquellos a quienes tengan interés en la educación de y en la escuela y de y en otras experiencias pedagógicas. Educación impartida por maestros, maestras, profes y por aquellos, como lo establece el artículo 25 de nuestra Constitución, que trajeron por objeto introducir y enseñar las ciencias y las artes. Para finalizar, deseo agradecer nuevamente de parte de la SAI a Eduardo y Mariana por compartir y permitirnos ser parte de esta experiencia editorial emocionante. Y de modo especial hoy a las autoras invitadas Mercedes Cecilia Barischetti de la Universidad Nacional de Cuyo, Sonia Elizabeth Riveros y María Marta Garro de la Universidad Nacional de San Luis por compartir y difundir en sus escritos el espíritu de esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Dina. Podemos continuar entonces ya directamente con la presentación de Eduardo. Bien, nos acompaña entonces... lo iba a presentar, profesor. Bueno, entonces si esperás que te presente. Bueno, nos acompañan desde Rosario entonces el profesor Eduardo Mancini. Él es maestro en educación inicial, profesor de portugués por la Universidad Nacional de Rosario, docente recientemente jubilado de la Escuela Primaria número 816 Rodolfo Rivarola, de la Escuela Secundaria número 546 Ángela Peralta Pino, Escuela Técnica número 683 General Pascual Echagüe, todas ellas de Rosario. Entre sus obras podemos mencionar Música viajera por las fronteras del Mercosur, el ensayo La educación prohibida o disparen contra la escuela pública con Nilda Vargas en 2012 y Revolución rusa, la gran desilusión de 2017. Mariana Caballero es maestra de grado, recibida en el Colegio Normal número 1, es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, trabajó en varias escuelas primarias públicas, es profesora del Colegio Normal número 1 y el Instituto número 28. Publicó la escritura creativa en la apropiación de textos teóricos como compiladora, el caminito que hizo María Teresa en Maestro Pueblo o Maestro Gendarme. Es delegada sindical, integró varias comisiones directivas de la AMSAFE, es mamá de Camila y sigue creyendo que es posible la revolución en bicicleta. Ahora sí, entonces, le damos las palabras a los profesores. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Eduardo, bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a María Marta Garro, a Sonia Riveros, a todas las autoridades de la Universidad de San Luis que hicieron posible este encuentro y a todos los presentes. En segundo lugar, una aclaración, mi compañera en la compilación, Mariana Caballero, que hasta hace una hora iba a ser parte de esto, hace un ratito tuvo un pequeño accidente, nada grave, pero que se golpeó y está muy dolorida, no va a poder participar de este encuentro, y por lo cual voy a tratar de resumir lo que pensábamos plantear los dos. Se habló, nosotros insistimos, y acá se dijo también, el carácter colectivo de la obra, que es una cuestión para nosotros fundamental. Fue colectiva, no podía ser de otra manera, o sea, abarcar semejante cantidad de historias, obligatoriamente tenía que ser un trabajo muy colectivo, y eso se reflejó en que llegamos a ser casi 300 autores en estos libros, la gran mayoría autores de textos y también quienes aportaron ilustraciones y fotografías o textos literarios. Obviamente no puedo nombrar a todos, pero sí quiero mencionar algunos. En primer lugar, los autores de la región cuyana que participaron, María Marta y Sonia, también Mercedes Barischetti de Mendoza, y igual que Mariana Alvarado y Florencia Ferreira, también de Mendoza.
Y después quiero mencionar unos 5 o 6 autores del resto del país, que son Pablo Pinó, Nicolás Arata, Silvia Weisman, Ariana Rebelli, Olga Hassi, Carlos Sciolli y Dante Mancini, mi hijo, que los nombro porque las 5 autoras cuyanas y estos que mencioné son los autores de los capítulos sobre los cuales voy a exponer muy a la pasada, muy rápidamente. Voy a intentar hacer un mapeo por el libro en clave cuyana, es decir, ver cómo se refleja en esas 3 provincias las temáticas que recorren todo el libro. También quiero señalar, antes de empezar eso, que el carácter colectivo va más allá, porque también fue colectiva la edición, no hay ninguna institución detrás de este proyecto universitaria o sindical o del Estado, y entonces era necesario ver cómo se podía solventar, y la salida que encontramos fue la confluencia de 3 grupos culturales rosarinos, los 2 que se mencionaron, la Margarito Tereré, La Toma, e Inconsciente Colectivo, que es un agrupamiento de jóvenes graduados hace muy poco en uno de los profesorados de la ciudad de Rosario, y por otra parte, amigos de toda la vida en la docencia, de la lucha sindical, de los encuentros pedagógicos, que se comprometieron a sostener la venta de los libros editados en papel de manera militante, mano en mano, ofreciéndolos, inclusive repartiéndolos casa por casa en los primeros tomos que salieron en medio del pico de la pandemia del coronavirus. Ese carácter colectivo lo podemos seguir extendiendo porque después tuvimos la participación ya en los nuevos tomos de muchos otros estamentos, de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, de universidades, de sindicatos en distintas provincias, y sobre, bueno, eso da un perfil de una gran cantidad de académicos, especialistas en historia de la educación, pero también muchos de otras disciplinas, historiadores, sociólogos, antropólogos, también varios periodistas, varios y varias periodistas especializados en páginas de educación desde hace mucho tiempo, y sobre todo maestras de escuela con toda una trayectoria hecha y que se animaron a escribir sobre sus propias experiencias o en algunos casos a investigar la vida de otras maestras que nos precedieron. Y si quisiéramos seguir con lo colectivo, hay que decir de que atrás las condiciones de posibilidad de esta obra están dadas por un trabajo colectivo inmenso, anterior, sobre la historia de la educación, que es, si yo quisiera resumir en el nombre de Adriana Puigros, pero solo como ejemplo de la cantidad de estudiosos de nuestra historia que nos han legado materiales importantísimos y sin los cuales esta obra no hubiera sido posible. Eso se comprueba fácilmente viendo la bibliografía citada en cada uno de los capítulos. Y por último, lo más colectivo de todo, las maestras, maestros y maestres que nos precedieron, que son los verdaderos protagonistas y los que han permitido que lleguemos a donde estamos hoy. Paso entonces ahora al contenido de la obra. Como ustedes saben, son biografías, muchas biografías. Se narra la vida, las experiencias, los desafíos. Ante esos desafíos, las opciones de acatar los mandatos, si se estaba de acuerdo, o acatarlos por temor en algunos casos, desafiarlos, transgredirlos, hacerlos en forma individual o colectiva, esa transgresión. Cada historia en sí misma es muy rica, pero si uno hace la lectura de todos los tomos, si va haciendo la lectura, también descubre de que pese a esa individualidad hay temáticas recurrentes. Entonces nosotros siempre decimos que hay 4 o 5 aspectos de la existencia del magisterio que vuelven y vuelven página tras página en los libros. Y a eso me quiero referir dando algunos ejemplos de capítulos con maestras y maestros y maestres cuyanos. El libro comienza en las primeras épocas de la colonia,
y podríamos decir que muy lentamente, desde ese momento hasta la instauración del sistema educativo argentino con la ley 1420, en esos varios siglos, predomina una educación que llega a escasos sectores, pero que en el siglo XIX se va desarrollando muy lentamente, va creciendo, y tiene una particularidad, sobre todo en el caso del alumnado femenino, de las niñas, que es que se va incorporando de a poco y que es una actividad muy ligada a lo filantrópico, a la concepción de la tarea como un apostolado, vinculado muchas veces con organizaciones religiosas o con instituciones como la Sociedad de Beneficencia. Sería un periodo previo al normalismo, largo, y que en el caso de estos tomos, para la región de Cuyo, aparecen reflejados, por ejemplo, en las figuras de Enriqueta Lucero y Paula Domínguez, sobre las cuales han escrito Marta y Sonia. Estas maestras fueron evidentemente pioneras, las dos en la ciudad de San Luis. En el caso de Enriqueta Lucero estuvo al frente de una institución pública, pero igual predominó como época y como trayectoria personal ese carácter de actividad benéfica. La docencia como parte de una actividad más global, benéfica, de atender a los sectores con dificultades, en este caso los que necesitaban educación, y sobre todo las niñas. Y el gran cambio viene con otro cuyano, que uno de sus biógrafos lo llamó justamente el cuyano alborotador, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Acá llegamos a una ruptura, un cambio de época, porque va a sentar las bases, sus ideas van a sentar las bases de el sistema educativo que en gran medida todavía persiste, con muchas de esas características. Acá me voy a remitir al capítulo sobre Sarmiento, que lo escribió Pablo Pinó en el tomo 3, y que señala sobre el final, voy a mirar en el texto, habla de dice que la inclusión fue por homogeneización, que entonces daba entrada a la educación de todos los habitantes del país, pero con la condición de que aceptasen un molde cultural impuesto, uniforme, resumido en la noción de civilización. Y en el párrafo siguiente vuelve a insistir que de la obra y las ideas de Sarmiento surge una estructura contradictoria. Y esa contradicción está dada por eso, o sea, por un lado es la propuesta de educación para todos, para todas las infancias, educación común, pública, gratuita, que es el aspecto positivo y que seguimos defendiendo hasta el día de hoy, pero por otro lado una concepción ideológica que consideraba que sectores de la población no entraban en ese proyecto, o que si la condición para, si quisiesen entrar, era aceptar el modelo de país de los gobernantes de ese momento. Ese modelo era un modelo eurocéntrico, racista, patriarcal, y por lo tanto la condición para poder ingresar era aceptar sus valores racistas y patriarcales, civilizadores. No aceptarlo significaba quedar por fuera del interés del Estado, o llegar a la escuela pero después ser repelido, porque se prohibía la lengua de origen, la cultura de origen, los valores, las ideas, los comportamientos. Entonces, de ahí surgió una contradicción que podríamos resumir en las palabras inclusión y exclusión, paralelamente, al mismo tiempo. Otro rasgo contradictorio, o otro rasgo a considerar de esa fundación del sistema educativo, tiene que ver con los valores de género que defendía, aplicados al oficio de ser maestra. En un momento en que se optó por una feminización masiva de la docencia primaria, se imponía al mismo tiempo a las que querían ser maestras un modelo de mujer sumisa, obediente, recatada, que reprodujera todas las reglas que bajaban desde el Estado, justamente. Contradictoriamente, para las mujeres, llegar a ser maestra también era un paso adelante, porque era salir del único espacio
hogareño que tenían permitido hasta ese entonces y asomar por primera vez a la escena pública en una labor prestigiada y bien considerada por la sociedad. Y por otro lado, otra cuestión del oficio docente y sobre todo de las maestras era la concepción de ser una misión de apostolado, una extensión de las tareas de cuidado que las mujeres hacían en el hogar, y por lo tanto eso implicaba el presupuesto de que no podían reclamar o aspirar a un salario considerable, justo, como existían en otras profesiones. Y es decir, que había que aceptar lo que daba el Estado, que era poco y que además durante muchas décadas no se pagaba en forma, durante meses y meses se atrasaban en el pago de los salarios, etc. Lo interesante, y es lo que voy a tratar de desarrollar ahora, es que si eso fue cambiando para bien, si los aspectos contradictorios negativos de ese sistema educativo fueron mejorando mucho a lo largo del tiempo, no llegó del cielo, no fue casualidad, no fue magia, como se dice, sino que fue por la acción, por el protagonismo, por la lucha, por las transgresiones individuales y colectivas de cientos de maestras y maestros y maestres a lo largo y a lo ancho del país. Eso es lo que está en los libros, en los 5 tomos, y paso a dar algunos ejemplos que demuestran que la región cuyana está muy presente en todos estos aspectos. De la época del normalismo, nosotros, pensando sobre todo en la extensión del sistema, cómo se van creando escuelas normales para preparar a la docencia y por otro lado escuelas donde asisten los niños y niñas, además de la labor de Sarmiento, que fue fundamental, que fue central, digamos, en el libro se desarrollan, por ejemplo, las historias de familiares de Sarmiento, sus 3 hermanas, su hija y su nieta, toda una familia relacionada con la enseñanza. Y también aparece un capítulo referido a 2 maestras norteamericanas, de las decenas que entraron al país por entonces, que son Mary Morse y Margaret Collard, y que tuvieron una larguísima trayectoria y se afincaron definitivamente, incluso murieron en la ciudad de Mendoza. Después viene, eso digamos en el momento de la contradicción, civilización y barbarie. Después viene un primer cuestionamiento importante de esa concepción que cuestiona el autoritarismo, o sea, cuestiona la bajada de ese modelo y empieza a privilegiar los intereses, las necesidades y los puntos de vista de los niños. En Cuyo fue muy fuerte la primera oleada de esto que podríamos hablar de escolanovismo, de escuela nueva. De Mendoza es Carlos Vergara, que aunque su experiencia central estuvo en el Normal de Mercedes de la provincia de Buenos Aires, trabajó y publicó sus escritos pedagógicos en San Juan y en Mendoza, y que fue uno de los primeros que empezó a plantear una escuela abierta, con un rol protagónico de los niños en el gobierno escolar. Muy poco después, podemos hablar ya de un grupo de educadoras también en la provincia de Mendoza, Florencia Fossati, Angélica Mendoza, María Elena Champó, Néstor Lemos, que también desarrollan experiencias escolanovistas. Fossati, por ejemplo, en la Escuela Presidente Quintana en los años 30, apostando también al autogobierno estudiantil e incluso introduciendo nuevas temáticas como la educación sexual. Empieza este grupo, propagandiza, introduce en la docencia de la región a los referentes de la escuela nueva, lo hacen en publicaciones como La Linterna y después creando el Centro Pedagógico Nueva Era. Champó, por ejemplo, es una de las principales introductoras de las ideas de Celestín Freinet. Angélica Mendoza, que incluso viaja a Estados Unidos, toma mucho de Dewey, y bueno, es todo un periodo de mucho cambio, de mucha transformación. Por la misma época, años 20, años 30 del siglo XX, en San Juan está Carmen Peñalosa al frente de una experiencia de escuela nueva de otro tipo, que se plantea ligar la enseñanza a las producciones posibles para los habitantes
de la provincia de San Juan. Se alientan emprendimientos cooperativos para aprovechar todos los bienes que tiene la provincia, y como parte de eso se hace una reforma importante en la educación, apuntando a lo que podríamos llamar la educación agrícola. Esta experiencia es parte también, esta experiencia de la docencia femenina, de otra novedad que se introduce en ese momento en San Juan, que es el sufragio femenino. O sea, después de 20, 30 años de reclamos en todo el país, la primer conquista, el primer momento en que las mujeres pueden llegar a elegir y ser elegidas para cargos políticos, se da en la provincia de San Juan sobre finales de los 20. En San Luis aparece la figura de Berta Elena Vidal en relación a la escuela nueva, que a partir de lecturas, sobre todo de las italianas, María Montessori por un lado, y las hermanas Rosa y Carolina Agassi por otro, va creando su propia forma de enseñanza de tinte escolanovista. Eso por el lado de cuestionar el autoritarismo. Por el lado de cuestionar al modelo por su carácter exclusivo, por desatender a los sectores que no entraban en ese modelo eurocéntrico, los sectores indígenas, los sectores mestizos, los sectores rurales de la población. Contra eso van surgiendo también figuras como, por ejemplo, la de Manuel Pacífico Antequera, en Mendoza. Estudió en la Escuela Normal de Paraná y actuó en muchas provincias, llegó a ser inspector nacional. En Entre Ríos fue un pionero, por ejemplo, en crear las primeras escuelas agrícolas y las primeras escuelas flotantes. En Mendoza fue el fundador de la Escuela Normal Patricias Argentinas, y como inspector nacional llevó adelante un proyecto muy interesante, aunque quedó trunco, que fue la formación en el Valle de Uspallata de una colonia nacional para niños débiles y maestros desgastados. Muy interesante porque fíjense que no solo apunta a la cuestión de la niñez vulnerada de esa época, que adoptaba ese nombre de niños débiles, sino que también tiene en cuenta el trabajo de las maestras, porque habla de maestros desgastados. Una proyección mucho más importante todavía tiene en este plano la figura de María Carolina Tobar García, de San Luis. Es una maestra que nació en Quines y que su primer trabajo fue de maestra rural en Potrerillos, y fue una experiencia que la marcó, porque descubrió cómo las condiciones de vida de los sectores vulnerados, de alimentación, de vivienda, la falta de atención médica, etcétera, marcaban el destino escolar de sus alumnos, y pasó a ser a partir de entonces su preocupación central. Eso la llevó a proponerse y lograr, después de vencer las resistencias paternas, cursar medicina en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Medicina porque en ese momento no había psicología, que era lo que ella realmente quería estudiar. Luego se perfeccionó en Estados Unidos, hizo experiencias en el Hospital del Patronato de la Infancia y otras instituciones, siempre sobre el tema de los niños con problemáticas escolares, y fue la gran impulsora, casi una de las fundadoras, tenemos que decir, de la educación especial en la Argentina. Fue también una de las primeras que introdujo las obras de Piaget en nuestro país. Muy ligada a Carolina Tobar García, vuelve a aparecer la figura de Berta Elena Vidal, que ya la habíamos visto por el lado de la Escuela Nueva, pero que también, siendo amiga de Tobar García y compañera de trabajo, participó en la experiencia de las escuelas de los niños débiles, y bueno, ambas, Tobar García y Berta Vidal, también llegaron a ser destacadas escritoras, literarias y pedagógicas según el caso, y ambas llegaron a ser inspectoras del sistema educativo nacional. O sea, acá también se van viendo marcas la cuestión de género, cómo esa entrada de mujeres a la escuela pública, esa pequeña conquista de un espacio público, sirvió de escalón, de plataforma para ir por más. Y entonces muchas maestras fueron logrando, después de ser maestras, llegar a ser universitarias,
a ocupar cargos en el Estado como inspectoras, a dedicarse a otras actividades, periodistas, escritoras, etcétera, científicas, artistas también, cantoras, bueno, todo tipo de ocupación de espacios públicos. Y el último aspecto que había mencionado, que era el del apostolado como concepción, también fueron muchas maestras y maestros que a lo largo de décadas fueron cambiando esa concepción, imponiendo una concepción de que los docentes somos trabajadores y necesitamos que se respeten nuestros derechos como cualquier otro trabajador. Acá San Luis ocupa un lugar fundante porque tenemos como referencia, volviendo a Enriqueta Lucero, lo que se considera la primera huelga de la historia del país docente, en una época muy temprana, donde las huelgas casi no existían, 1880. Bueno, ella y sus 8 o 9 compañeras de la Escuela Normal de Mujeres de San Luis decidieron, frente al atraso de meses y meses en los pagos por parte del Estado, abandonar el trabajo. Otra vez en Cuyo, pero ahora en Mendoza, en el año 1919 se da una de las primeras huelgas importantes de la docencia y ahí vuelven a aparecer las figuras de Florencia Fossati, Angélica Mendoza, y mucho más adelante en el tiempo, en 1970 o 71, se da el Mendozazo, uno de los azos que recorrieron el país cuando gobernaba la dictadura de Onganía, Leviston, Lanusse, y que el Mendozazo tuvo una característica particular que fue la docencia, un sector central de esa movilización, de esa lucha contra la dictadura. Y de ahí emergió como dirigente central Josefina Orozco, que después iba a tener una carrera sindical de muchos años. Esta cuestión también de las mujeres maestras en el sindicalismo es muy importante porque no en todos los gremios de mayoría femenina llegan a los primeros puestos. Muchas veces en la lucha están presentes a la par, pero después cuando se trata de los cargos sindicales terminan siendo ocupados por varones. En la docencia, todas estas que mencionamos marcan una tradición que la vamos a ver hasta nuestros días, por ejemplo, con la CETERA, que en las últimas décadas tuvo 4 secretarias generales, Mari Sánchez, Marta Maffei, Estela Maldonado y Sonia Leso, que a las 4 tienen dedicados capítulos en el libro que estudian su vida, cómo llegaron a la docencia, cómo entraron al sindicalismo, etcétera, etcétera. Y ligado a esta experiencia sindical y de género, está finalmente, ya abarcando la última época, el capítulo de Mercedes Barichetti sobre género y dictadura en las conversaciones con maestras mendocinas. Creo que con esto puedo terminar. Voy a hacer una última mención. Hay otro maestro puntano que aparece en uno de los capítulos, que es Honorio Quiroga, nacido en Villa Mercedes, San Luis, y que fue el primer maestro de la escuela que se creó en el Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, Córdoba. Bueno, no sé, espero no estar olvidándome de nada importante y bueno, vuelvo a agradecer esta invitación. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Si surge alguna pregunta que podamos rescatar del canal por el que estamos transmitiendo o alguno de los integrantes que están aquí, de los miembros que participan de la reunión, te la transmitimos enseguida entonces, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias por todo lo que nos has podido contar y ahora podemos avanzar con las expositoras que están aquí. Muy bien. Gracias. Las 3 autoras que hoy nos acompañan por la región de Cuyo entrelazan en sus artículos más de 2 siglos de historia. La doctora Riveros y la doctora Garro indagan desde una historia de las prácticas para interrogar el presente. La doctora Barichetti hace un abordaje desde la historia reciente para recuperar las experiencias laborales de las maestras mendocinas durante los años de trabajo en las escuelas primarias. Resulta central en su investigación los aportes que brindan los estudios de género que posibilitan, como ella dice, hacer preguntas otras. Además de todo esto, las 3 autoras son maestras escribiendo sobre maestras.
Y en este sentido, el lugar del cuerpo adquiere un papel fundamental. Como dice Mariana Alvarado, nuestras cuerpos no pueden separarse de aquellos y aquellas por los que nos preguntamos. Consideramos que los escritos de estas tres docentes son una apuesta más a reconocer a la educación como un lugar de transformación. María Cecilia Barischetti es doctora en educación, especialista en docencia universitaria y diplomada superior en psicoanálisis y prácticas socioeducativas, profesora y licenciada en ciencias de la educación, profesora en educación preescolar, fue asesora pedagógica del Gobierno de Mendoza entre 1998 y 2015, integró la red de carreras de educación y ciencias de la educación en Universidades Nacionales de Argentina, forma parte del equipo editorial de las revistas Saberes y Prácticas de Filosofía y Educación de la Universidad Nacional de Cuyo, es investigadora, mujer, argentina, latinoamericana y ha sido docente en todos los niveles del sistema educativo. Su trabajo se titula Género y Dictadura en las conversaciones con maestras mendocinas. María Marta Garro es doctora en educación, investigadora del proyecto Hacer la Historia, Construir la Memoria, su impacto en las ciencias humanas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Se desempeñó como docente responsable en el Instituto de Formación Docente de San Luis en las materias de residencia, práctica de la enseñanza didáctica de la lengua, en el profesorado de lengua y literatura. Fue miembro del equipo técnico del Ministerio de Educación de la provincia de San Luis. Ha sido profesora de lengua en el nivel secundario del Instituto Puertas del Sol. Enriqueta Lucio Lucero y su resistencia en la Escuela Normal Superior Graduada de Mujeres de San Luis, 1874-1881, es el trabajo que nos va a presentar la doctora Garro. Sonia Riveros es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de los cursos de Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Dirige el proyecto de investigación Hacer la Historia, Construir la Memoria, su impacto en las ciencias humanas por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Se desempeña como directora del Archivo Histórico y Documental. Es coordinadora del programa Historia y Memoria de la Universidad Nacional de San Luis. Integra el Centro de Historia de la Educación Argentina Reciente y la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Recientemente compiló el libro Historia de la Educación Argentina Reciente, Memorias, Enseñanzas e Investigación. La doctora nos presentará su artículo Entre siglos, el legado educativo de Paula Domínguez de Bazán y Berta Elena Vidal de Batín. Le damos entonces la palabra a las profesoras. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer la invitación a las profesoras que, bueno, con la intermediación de Eduardo, buscamos la posibilidad de encontrarnos, ¿no? En este afán de construir la historia de la educación. Agradecer también a Eduardo y a Mariana por la compilación del libro. Y bueno, agradecer también al equipo de trabajo que permitió generar el artículo que estamos compartiendo en este momento. Simplemente entonces hablar un poquito del artículo, pero primero hablar un poquito de cómo se construyó el espacio para la investigación de las maestras mendocinas. Nace de la intención de generar un conocimiento acerca de la historia de la educación, podríamos llamarle contrahegemónico, en el sentido de dar la voz a quienes no habían sido escuchadas en esa construcción de la historia de la educación, que son las maestras mismas, ¿no? Entonces, cuando la historia de la educación se construye a partir de fuentes oficiales, a partir de datos de los medios hegemónicos, a partir de quienes han estado en las direcciones políticas del gobierno, siempre hay voces que no se escuchan, y las voces de las protagonistas, principalmente de las maestras. Como proyecto, nosotros nos posicionamos desde la perspectiva de género, elegimos trabajar con maestras específicamente, y si bien sabemos que hay maestros de muchísimo valor,
Nuestra elección tiene la intención de rescatar precisamente las maestras mujeres que estuvieron a cargo de estos espacios y que no tuvieron cargos de gestión política, digamos, de cierto nivel de decisión. O sea, maestras de territorio, maestras de escuela, directoras también, pero que estuviesen en ese lugar donde su voz no hubiese sido parte del discurso oficial. También elegimos trabajar con maestras jubiladas, y la idea de trabajar con las maestras jubiladas fue la de recuperar justamente memorias, historia reciente y mujeres que habían estado mucho tiempo dentro del sistema, pero que en este momento tenían el tiempo y las ganas de narrar lo que había sido su experiencia. Entonces, mujeres, maestras, jubiladas, y la tercera opción que hicimos fue la de trabajar con el género narrativo. La idea entonces no era hacer encuestas ni datos cuantitativos, sino recuperar experiencias, memorias a partir de la narración. A partir de tomando estas decisiones es que decidimos con el género de entrevistas y le denominamos conversaciones. Y una de las primeras cosas que nos preguntamos en este artículo es ¿por qué conversaciones? ¿Por qué maestras y por qué conversaciones? Y las conversaciones no son las mismas que entrevistas. Las entrevistas son algo mucho más estructurado, que van siguiendo más un guión. Y una conversación, si bien tiene dos momentos, digamos, si bien tiene un guión que uno prepara de antemano, la conversación va siguiendo su propio ritmo. Y más cuando esta conversación se hace con maestras, ¿no? Porque las maestras también van poniendo el pulso de lo que se va dialogando. Pensemos que son mujeres que han estado en algún momento al frente de un grupo de otras personas, ¿no? Entonces, no son cualquiera mujeres tampoco. Y ahí en donde cruza, entonces, género con trabajo. En esa interseccionalidad de género y trabajo es que nosotros nos posicionamos. Las conversaciones, además de ser algo menos estructurado y que va siguiendo más el pulso de lo que la otra persona quiere decir, más de lo que yo trato de investigar, digamos, también tiene otra característica, y estas conversaciones a veces son entre entrevistador, entrevistadora y entrevistada, pero también entre ellas mismas. Y al generar espacios en los que las maestras conversan entre ellas, se da la oportunidad de simplemente sentarse a escuchar qué aparece allí. Y en ese sentarse a escuchar, pues las categorías pedagógicas, históricas, políticas emergen con mucha fuerza, y también emergen con mucha fuerza las experiencias, los testimonios y los afectos principalmente. Bueno, sobre el artículo específicamente, decir que en este artículo en particular queríamos trabajar el cruce entre género y dictadura, porque nos llamó mucho la atención que dentro de estos 4 o 5 años que llevamos del proyecto de investigación, la dictadura no aparecía espontáneamente en las conversaciones de las maestras con las que estábamos trabajando, y entonces esta característica de que no apareciera hacía que nosotros fuésemos a preguntar, fuéramos a la pesca, ¿no?, de qué pasaba o qué había sucedido, y entonces muy tímidamente comienzan a aparecer algunos testimonios, pero lo que más nos llama la atención son los silencios, ¿no? ¿Qué es lo que esos silencios estaban diciendo? Y cuando aparecen los testimonios vemos que no es que no hubiera experiencias relacionadas con la dictadura, sino que aparecían en una trama menos expuesta o menos dispuesta a hablar de ella. Así que bueno, el artículo básicamente toma estos 3 categorías: género, trabajo y dictadura. Y bueno, les invitamos a leer. Bueno, como no quiero saltearme a nadie, voy a agradecer a todos y a cada uno de quienes nos acompañan en la presentación de estos 5 volúmenes, que verdaderamente quiero destacar el carácter federal. A partir de estos libros hemos podido contar experiencias de San Luis, experiencias de Cuyo,
y en alguna medida hemos hecho visible que en el interior también pasan y han pasado cosas importantes. En este artículo presentamos un avance, en el artículo que voy a hacer referencia, que es sobre Enriqueta Lucio Lucero y la primer huelga docente, presentamos un avance de una investigación mayor, sistemática y rigurosa sobre las mujeres formadoras de la provincia de San Luis, en el proyecto Hacer la Historia, Construir la Memoria, su impacto en las ciencias humanas, radicado en la Universidad Nacional de San Luis, en la Facultad de Ciencias Humanas, cuya directora es la doctora Sonia Riveros. En este caso nos hemos explayado sobre una de estas maestras formadoras, Enriqueta Lucio Lucero, que irrumpe en su época no solo como mujer de su tiempo, sino por las singulares prácticas que llevó a cabo en el normalismo puntano, conocida en la historiografía de la historia de la educación por el suceso que encabezó en la primera huelga docente, hecho que nos ha exigido desde este presente volver a revisar las fuentes testimoniales documentales, tanto primarias como secundarias. En algunos casos ha circulado en forma errónea por diferentes ámbitos de divulgación del conocimiento, reduciendo a Enriqueta solo a esta práctica de resistencia, desconociendo las condiciones de posibilidad históricas del dispositivo político, cultural y social de San Luis a fines del siglo XIX. Y lo que es más grave aún es el desconocimiento de su trayectoria y su militancia normalista, su biografía, sus atravesamientos afectivos y subjetivos que la tensionaron y la problematizaron como mujer de su tiempo. Son muchas las Lucio Lucero que participaron en la educación de San Luis y en el montaje del dispositivo de instrucción pública. Sus prácticas se testimonian a través de las nacientes escuelas que fundaron en la provincia, improvisando aulas en los salones de sus casonas, convocando a las niñas a integrarse a estos singulares espacios donde oraban, leían, bordaban y aprendían los principios de las buenas costumbres y el comportamiento de la mujer cristiana. Las Lucio Lucero dejaron marcas en San Luis que hoy podemos relevar no solamente en las fuentes documentales consultadas, en el Archivo Histórico de la Provincia de San Luis y en la Biblioteca Nacional del Maestro y la Maestra, sino a través del nombre de tradicionales instituciones educativas en la ciudad de San Luis, el Jardincito, Maestras Lucio Lucero, el Centro Educativo número 8, Maestras Lucio Lucero, y en Merlo, la Escuela Francisquita Lucio Lucero. Luego de esta breve introducción, lo que nos proponemos es, en primer lugar, dar cuenta de las condiciones de posibilidad donde se inscribieron las experiencias normativas de Enriqueta y de todas aquellas matronas, maestras improvisadas que habitaron las aulas en la provincia. En segundo lugar, recuperar sus discursos y sus prácticas en las instituciones en las que se desempeñó. Y básicamente vamos a hacer referencia a la carta que escribió Enriqueta al gobernador Zoilo Concha, con copia al superintendente de Educación, Domingo Faustino Sarmiento. Y en tercer lugar, nos interesa destacar los procesos de configuración de la subjetividad de Enriqueta, que fue protagonista de luchas y de reivindicaciones en sus derechos, no solamente como educadora, sino también como mujer. Enriqueta fue la penúltima de 7 hermanas pertenecientes a una familia reconocida en la historia de la provincia de San Luis por su participación en la gesta de la independencia. En la esfera social, política y religiosa también participaron los Lucio Lucero, los y las Lucio Lucero. Hija del teniente Sebastián Lucio Lucero y de Tomasa Funes, ambos eran criollos. Enriqueta nació y creció en un periodo de grandes penurias económicas que afectaba el pago a las tropas que defendían las inseguras fronteras en la provincia, a los empleados civiles, a las maestras y maestros y a los diferentes abastecedores de alimento, arma, tabaco, ganado y otros elementos necesarios para la subsistencia de la provincia. La falta de recursos, de instituciones, de leyes, de reglamentos
y funcionamiento interno ubicaba a San Luis en una situación de desorganización militar, civil y eclesiástica. Recién en los años 50 pudimos constatar la emergencia de algunas organizaciones relevantes que contribuyeron al orden de San Luis con vistas al progreso del país. Por un lado, el Club de la Unión, conformado por representantes de los departamentos, de los 8 departamentos que conformaban la provincia, y por otro lado, la Sociedad de Beneficencia, fundada en 1857, que actuó en la caridad, la salud y la educación y en el sostenimiento de las bibliotecas populares. Y constituyó esta organización civil un importante espacio de visibilización de las mujeres a nivel provincial y a nivel del país. En relación a lo que acabo de exponer, en 1850, el gobernador Justo Darac designó una comisión que participó en la organización de la instrucción pública, cuyo resultado fue la solicitud al gobierno de la Confederación de un subsidio, atento que la recaudación de rentas no alcanzaba para el pago de las maestras y los maestros. En estas condiciones, seguramente Enriqueta debió educarse en el seno de su familia, acompañada por su madre y sus hermanas mayores, quienes la acercaron a las primeras letras. Luego se va a trasladar a la Escuela de Gramática del doctor Peregrino en Mendoza y de regreso va a acompañar a su hermana Rosario, casada con el general Juan Sá, a conducir una escuela particular ubicada en la localidad del Morro. Los subsidios enviados por el gobierno nacional no alcanzaban para pagar a las maestras y maestros, a quienes la deuda y el retraso del salario era una práctica constante. En este sentido, estas dificultades llevaron a la creación de un impuesto al ganado para resolver las problemáticas que había con el pago de los sueldos y además el alquiler de casas y la compra de libros y de material didáctico. Con gran esfuerzo, en 1858 se creó el Colegio de Instrucción Pública en San Luis, gratuito, superior, secundario para varones, que fue atenuando la falta de espacios de formación en la provincia. Años más tarde se funda el Colegio Nacional, que conjuntamente con la Escuela Normal del Paraná y la de Tucumán constituyeron verdaderos espacios educativos para las y los jóvenes que habitaban en el país y puntualmente en la provincia. A fines de los años 60, luego de la adquisición de una imprenta, las comunicaciones y la prensa fueron tornándose muy relevantes en la provincia, creándose diversos periódicos puntanos como La Actualidad, luego El Porvenir, El Oasis, El Telégrafo y La Independencia. La provincia gradualmente fue ordenando sus límites, el alumbrado público, mejorando el aseo, se fueron creando diques, que además de mejorar las condiciones mencionadas, dio trabajo a los pobladores y permitió la contratación de profesionales de otras provincias y del extranjero. Durante varios lustros, las pujas y conflictos entre unitarios y federales impactaron en el territorio nacional y provincial de diversos modos, generando marchas y contramarchas en el anhelado progreso. Sin embargo, la dependencia económica y política con la Confederación y luego con Buenos Aires condicionaron en varios aspectos la prosperidad de San Luis, sobre todo en educación. La provincia fue avanzando progresivamente, se crearon sucursales bancarias, hubo varias inversiones a partir de estos bancos prestamistas y mejoras en la industria. Décadas más tarde, la minería fue adquiriendo gran relevancia a través de publicaciones en revistas europeas que daban a conocer la riqueza de la tierra puntana. En este punto es importante destacar la llegada del científico, político y educador Germán Abel Allmann desde Alemania, que fue de gran relevancia, ya que clasificó y realizó inspecciones no solamente en el rubro minero, sino en la flora y la fauna, en los límites topográficos de la provincia. Formó parte del Departamento Topográfico y de Obras Públicas y formó parte de la Oficina de Estadísticas.
En la juventud de Enriqueta, además, ella fue protagonista de dos epidemias, una de viruela y una de cólera, que dejaron a la provincia prácticamente devastada, no solamente por la precariedad de las viviendas, sino por la carencia y ausencia de profesionales de la salud y de hospitales. En el año 1871, y ya para ir centrándome en la huelga, funcionaban varias escuelas de niñas y varones en la ciudad capital y en el interior de la provincia. Sin embargo, la creación de la Escuela Gradual Elemental Superior y Normal de Mujeres en 1872 creó un importante espacio de formación para aquellas mujeres que hasta ese momento educaban solamente por cuestiones de filantropía, ya que no estaban formadas para hacerse cargo de un aula. En este sentido, Enriqueta Lucio Lucero fue designada como la segunda directora de esta institución, acompañada por 8 maestras. Quiero destacar que San Luis fue una de las 4 provincias que fundó escuelas normales provinciales y que si ustedes rescatan lo que acabo de describir acerca de las penurias de la provincia, esto fue un hecho de gran relevancia. El 27 de julio de 1872, Enriqueta Lucio Lucero se casa con Germán Abel Aleman, probablemente se conocieron en algún espacio educativo, ya que ambos se desempeñaban en la Escuela Normal Superior, ella como directora y él como maestro y profesor ad honorem, sobre todo en el área de ciencias. Este matrimonio, y acá nosotras identificamos la primera práctica de resistencia, al ser la Aleman protestante, se solicitó la autorización del obispo de Cuyo, Fray Wenceslao Achával, quien permitió que se consumara esta unión entre Enriqueta y Germán. ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad a partir de las cuales se produjo esta huelga? El 28 de agosto de 1874, ella es designada como directora del establecimiento. Enriqueta motoriza las irregularidades de pago del salario a partir de un documento que presenta el gobernador roquista Zoilo Concha con copia al superintendente de Educación Domingo Faustino Sarmiento. A estas desprolijidades se les suma que eran obligadas a firmar pagaré por un monto de dinero que no era coherente con el monto que en verdad les pagaban. Además, había problemas edilicios y problemas de recursos. En esta carta que ella escribe con una belleza gramatical y además con una claridad absoluta, ella va recorriendo y fundamentando el porqué de esta medida. ¿Cuáles fueron los efectos de esta carta? Bueno, prácticamente fueron 3. El primer efecto, en la provincia de San Luis, Enriqueta y estas maestras fueron destituidas del cargo. El segundo efecto es que el periódico local El Oasis deja a estas mujeres muy mal paradas, en tanto son criticadas como carentes de cordura por haber presentado esta carta, y además con un tono burlesco se hace referencia al hambre que deben pasar estas educacionistas por esta falta de su salario. Y el tercer efecto fue que Domingo Faustino Sarmiento manda a un inspector nacional a supervisar la educación de la provincia, escribiendo además como una medida leccionadora para el resto de las provincias que llegaran a estas prácticas, sobre el esfuerzo que hacía la nación para pagar a los docentes y que las escuelas no lo hicieran como corresponde en tiempo y forma. Doctora. En realidad, sí, ahí cierto.
algunos historiadores han comentado que ha sido Lallman el que escribió esta carta y no Enriqueta. En realidad, nosotros no podemos constatar quién fue el autor en puño y letra de la carta, pero sí constatamos que Enriqueta Lucio Lucero la firma junto con las 8 maestras que la acompañan. Por este motivo, lo interesante para destacar es justamente esto. Si ustedes prestaron atención a la descripción que hice de la provincia de San Luis, montar una huelga, porque no nos queda otro remedio, como dijo Enriqueta, fue un acto de valentía, considerando los dispositivos patriarcales y la vigilancia del Consejo Nacional de Educación en estas mujeres. Creemos que investigar en las historias locales y revisitar los documentos nos ayudan a mirar con ojos del presente estas prácticas de resistencia en donde Enriqueta Lucio Lucero fue la pionera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Eduardo y Mariana por permitirnos formar parte de esta colección y darnos ese privilegio de que San Luis esté representado en esas páginas de esta colección. Así que bueno, muchas gracias para ello, a las autoridades del Instituto de Formación Docente también por permitirnos hoy compartir esta presentación, bueno, a la vicedecana también que nos acompaña, así que bueno, muchas gracias, y a los presentes también. Bueno, contarles un poquito cómo ha sido la cocina, digamos, de por qué estamos trabajando y no hemos ido al fines del siglo XIX. Tanto María Marta como mi trabajo de tesis, las dos abordamos la historia de la formación docente de San Luis. O sea, ella trabajó sobre la historia de los institutos de formación docente y yo trabajé sobre la historia de la formación docente de la Universidad Nacional de San Luis, específicamente de la carrera de Ciencias de la Educación. Las dos nos inquietamos por esta pregunta que además tiene que ver con el abordaje teórico epistemológico desde el cual asumimos el abordaje de historia de las prácticas, ¿no? Que es lo que nos inquieta, es la pregunta por el presente, con esta idea de qué somos hoy, ¿no? O sea, cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿no? O sea, cómo nos hemos configurado como sujetos, en tanto que sujetos de resistencia, en tanto que sujetos formadores de formadores. Sabemos que San Luis tiene una larga tradición formadora de maestros, y esto ha sido un poco lo que nos ha llevado desde esta inquietud por el presente, por una historia reciente, a indagar en esas profundidades, ¿no? Que tiene que ver con la propia reconstrucción genealógica de nuestra Constitución, de cómo se configuró nuestro sistema educativo en San Luis. En esta búsqueda, ¿no? De ir en las profundidades, hemos tenido muchas novedades, ¿no? Que han surgido, ¿no? A partir de todas estas inquietudes que nos hemos hecho mientras hemos ido abordando cada una de estas mujeres en particular. Y también, por otro lado, el tema de el valor que tienen los archivos y las fuentes, ¿no? Y las fuentes documentales, que para nosotros son un insumo fundamental para abordar nuestras investigaciones. Hay mucho trabajo todavía por delante en relación a las políticas de archivo y de conservación de nuestra memoria histórica. Por eso también celebro el vínculo interinstitucional que hemos hecho con los profes de historia también. Entonces, bueno, en ese sentido la idea es aportar y brindar conocimiento acerca de lo que es nuestra historia de la educación de San Luis. Bueno, estos 3 trabajos tienen, digamos, 3 trabajos porque son 3 mujeres, ¿no? Enriqueta, Paula y Berta Elena, tienen, digamos, en común esta particularidad o esta singularidad que a nosotras de alguna manera nos impactó, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con esas transgresiones que cada una pudo hacer en sus condiciones de posibilidad histórica, en el momento que les tocó vivir, las resistencias que tuvieron que hacer, las dificultades, y aún así dejar un legado, ¿no? O sea, creo que ese es el gran aporte que hacen estas mujeres a la historia de la educación
de San Luis y a la historiografía nacional que poco se conoce de ella en relación a la historia de la educación. Bueno, la educación constituyó un horizonte común, ¿no?, para estas dos mujeres, tanto para Paula como para Berta Elena, en el cual ambas desplegaron diferentes estrategias para vincular de algún modo conocimientos, saberes, la caridad y la asistencia. Esto les posibilitó, por un lado, pensarse no solo en su condición de mujer, sino en su relación con otros, y por otro, hacerse visibles cada una de ellas en singulares espacios. En el caso de Juana Paula, que nació en 1806 y muere en 1860, fue fundadora y la primera presidenta de la Sociedad de Beneficencia en 1858. Además, como educadora, sus prácticas constituyeron el punto de emergencia de la primera Escuela Normal Nacional de Mujeres en San Luis, de la cual soy egresada, que hoy lleva justamente su nombre. Berta Elena, que nació en 1999 y nace en 1899 y muere en 1984, es reconocida por el medio académico por su valioso aporte al campo lingüístico, del folclore, a la cultura local, regional, y poco se conoce su aspecto pedagógico. Educativo, que es un poco lo que a nosotros nos inquietó en buscar en Berta ese aporte o ese legado que ella hace al campo educativo, de lo cual para nosotras también significó un gran hallazgo todo lo que Berta pudo hacer, no solamente en San Luis, sino el tiempo que ella transcurrió en Buenos Aires. Las mujeres emergen como nuevos sujetos, objetos de producción social, participando en algunos espacios como modos de salir de la vida doméstica, tales como la caridad, las letras y la educación. Es así que en estas tensiones entre el mundo privado y público, que bien lo mencionó Eduardo al inicio, que afrontaba la mujer, este último constituyó el blanco de disputa y centro de problematización que se puede constatar años después en los discursos filosóficos, políticos, literarios y pedagógicos. Como ya adelantamos, durante la juventud de Paula, que transcurre en 1820, San Luis transitaba por un periodo de confrontaciones y profundas transformaciones que tiene que ver con este eje de las condiciones de posibilidad histórica que marcó María Marta, en la cual funcionaban algunas escuelas particulares dirigidas, por ejemplo, por los educadores Rey Ramos y su esposa, Carmen Luce Lucero, y la misma Paula, quien instaló en su propia casa una escuela. Gradualmente fueron abriéndose otras en el interior y de este modo poco a poco San Luis comenzaba a transitar un progresivo avance frente a la barbarie, el aislamiento y las luchas entre los unitarios y federales, que habían azotado durante largos años a la provincia. Paula nació en La Punilla en 1806, en el límite con la provincia de Córdoba, hija de un acaudalado capitán de granaderos conocido como el Rico de La Punilla, y de una mujer de nobleza española. El matrimonio, respetado y reconocido por su participación en la cultura y en la sociedad, estaba convencido de las posibilidades que brindaba la educación. Por eso, ante la ausencia de escuelas en San Luis, enviaron a sus 3 hijas a formarse al Colegio Religioso de Huérfanas en Córdoba. Es de destacar que La Punilla era una aldea, transitada por viajeros de posta, por la cual la joven seguramente conoció otras culturas y tuvo otros intercambios, ¿no?, con viajeros. Esta es una hipótesis que nosotros manejamos en relación a cómo también, cómo fue circulando, digamos, ¿no?, el conocimiento y los saberes en estas mujeres que las fueron atravesando. Ella encarnó la matriz del pensamiento ilustrado sobre el carácter moralizador y filantrópico en la educación, que como ya relatamos, la llevó a abrir una escuela particular para niñas en su propia casa. En poco tiempo creció en matrícula y en protagonismo. Es importante también los métodos, ¿no?, sin tener todavía una escuela normal, digamos, formadora de maestros, los métodos que ella implementa para la enseñanza de niñas, ¿no? O sea, instruía a las
más avanzadas, ¿no? Y ellas, bueno, eran como monitoras, ¿no? O preceptoras, digamos, para las niñas más pequeñas. Cosa que lo que va a ser después el famoso método lancasteriano, ¿no? A ver, no quiero explayarme demasiado, ¿no? De este modo, en el año 1857, Paula Domínguez de Bazán reunió a 50 mujeres y fundó la Sociedad de Beneficencia, que fueron verdaderos espacios políticos eminentes, ¿sí?, femeninos, a través de las cuales recaudaban fondos para montar hospitales, asilos y colaborar con las cárceles. Bueno, aquí nosotros tuvimos acceso a lo que sería el reglamento de la Sociedad de Beneficencia y lo analizamos desde las categorías de análisis del discurso que propone el autor que nosotros trabajamos. Y desde esta perspectiva podemos ver cómo la Sociedad de Beneficencia en esas condiciones de posibilidad y en esa época constituyó, o sea, le era otorgado, digamos, la función equiparable a lo que es hoy un Ministerio de Educación, ¿no? Ellas contrataban maestras, ellas disponían los materiales didácticos. Realmente fue muy importante y eso, o sea, que iba más allá del filantropismo y de la caridad, que era lo que le caracterizaba a las sociedades beneficencias en Argentina, ¿no? Así que esta particularidad y esta singularidad tiene que ver con este carácter o esta característica singular que tenía además Paula, que es lo que hace posible también esta novedad en esa época, ¿no? Bueno, y en el caso de Berta Elena Vidal de Batini, pudo formarse como maestra normal nacional en la escuela Paula Domínguez de Bazán, ¿no?, en 1918. Ella transcurre su niñez y su adolescencia entre los gobiernos de Narciso Gutiérrez y Carlos Alric, ¿no? A principios de siglo la mujer fue ocupando mayor protagonismo, ya no solo en las actividades filantrópicas, morales o civilizadoras, como las enunciamos en el caso de Paula, sino adquiriendo voz y protagonismo en letras y en la difusión de la cultura y la educación, ¿no? Ahí, bueno, nosotras hacemos todo un recorrido y todo un análisis, digamos, de los recorridos que hizo Berta en las bibliotecas que ella transitó y los maestros que ella fue internalizando, especialmente en el caso de, se me fue la maestra, Rosario Simón. Rosario Simón, que fue su maestra y que a ella la marca y que después, bueno, en Agua Serrana, en sus poesías, siempre aparece, ¿sí?, esa nostalgia y esa afectividad de esa maestra que la marcó en su quehacer docente. De hecho, en una entrevista que hicimos ya hace muchos años a Luco, bueno, él resalta que en toda la obra literaria de Berta se puede ver una transversalidad de estas cuestiones o de estas inquietudes pedagógicas, digamos, propias de Berta Elena. Bueno, ella, lo interesante es que ella llega a ser vicedirectora para niños débiles en 1925, cargo que luego ocupa como director en el año 27. Esta escuela, bueno, fue muy importante porque son las famosas escuelas al aire libre que se producen en esta época. Además, ella muy receptora, además de todo lo que fue la escuela activa, la escuela nueva, marcada por María Montessori también. Así que, bueno, esa experiencia pedagógica que ella lleva a cabo con esa escuela al aire libre para niños débiles fue muy, muy interesante. En 1945 asciende en rango de inspectora técnica nacional e inspectora general en el 48. En su fructífero trabajo en Buenos Aires, formó la Junta Directiva del Monitor de la Educación Común en 1932. Ahí hicimos también un rastreo sobre las producciones de Berta en el Monitor de Educación Común, que realmente son increíbles, las producciones pedagógicas de Berta. No las voy a nombrar porque son bastante. De este rastreo, que forma parte de una investigación mayor, bueno, esto que venimos haciendo ya hace tiempo en el proyecto. Bueno, aquí lo que intentamos explorar son estas trayectorias educativas, formativas e intelectuales de dos mujeres del terruño puntano, cuyas vidas transitaron entre siglos, ¿no? O sea, entre el siglo XIX y principios del siglo XX. En este entre siglos que hemos dado en llamar al presente artículo, intentamos encontrar un punto de convergencia
que nos lleve a reflexionar sobre las prácticas de sí, que nos permiten encontrar un hilo que une a ambas trayectorias. En primer lugar, la preocupación y ocupación por la educación de San Luis, y particularmente la referencia a un sector de la población marginados, débiles y necesitados. Y en segundo lugar, el convencimiento de que la educación constituye un espacio estratégico que les permitió a ambas pensarse como mujeres, como sujetos educables y de luchas. Y en tercer lugar, la capacidad de desarrollar estrategias de visibilización institucional. Bueno, este es un poco lo que hemos querido compartir de lo que está publicado en la colección de maestras argentinas. Muchas gracias. Bueno, no queríamos dejar tampoco de mencionar a quienes han auspiciado esta presentación, que son la Facultad de Ciencias Humanas, la Junta de Historia de San Luis, el Museo Histórico de la Provincia de San Luis y la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de la Historia de la Educación Argentina. Para ir continuando, quisiéramos ahora presentar a los profesores del IFS San Luis, quienes con gran compromiso también han asumido esta tarea de trabajar en el acta acuerdo institucional. Ellos son el profesor Pablo Coria, que es especialista en investigación en ciencias sociales y humanas por la Facultad de Ciencias Humanas. Es actualmente docente en el IFS San Luis, en la Cátedra de Metodología de la Investigación Histórica e Historia Argentina en los profesorados de Educación Secundaria y Geografía. Tomás Argüello es profesor de Historia egresado en la Universidad Nacional de Río Cuarto y se desempeña actualmente como profesor responsable en las cátedras de Historia Americana 1 y 2 del profesorado de Educación Secundaria del IFS San Luis. El profesor Mariano Suárez es maestrando en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Cuyo y actualmente es profesor además de nivel secundario de Historia, egresado del IFS San Luis, y actualmente dicta Historia Mundial 1 e Historia Mundial 2 en el IFS San Luis para el profesorado de Historia. Hola, buenas tardes. Bueno, queríamos compartir algunas reflexiones con los profes de Historia que nos han convocado y agradecer también la oportunidad de presentar, de formar parte de esta presentación de estos libros tan importantes. Tratamos de ser lo más breve posible para enfocarnos en una gran cantidad de ideas que surgieron al revisar los libros, los artículos que estuvimos viendo. Por eso vamos a pasar una lectura y después, si hay algunas dudas o podemos seguir compartiendo, nos extendemos un poco más. Bien, desde el profesor de Historia del IFS en San Luis hemos encontrado en este material una oportunidad para reflexionar en torno a la problemática que hemos percibido en general en la formación docente de ciertas distancias entre los contenidos disciplinares propios, la composición epistemológica de la disciplina que se enseña y la relación que establecen los alumnos con estos acontecimientos en la práctica docente. Consideramos que en la formación de un docente que pretendemos sea crítico y reflexivo en la enseñanza de los saberes propios de la historia, no puede haber un desconocimiento de los procesos de la construcción de esos saberes. Es algo sumamente importante que el estudiante conozca la complejidad en la conformación de un relato del pasado, las luchas y conflictos que se entrecruzan en los discursos sobre lo que pasó, quién, cómo y por qué cuenta lo que sucedió. En este marco delineamos algunas ideas en torno al devenir de la discusión paradigmática en la construcción epistemológica y metodológica de la historiografía, pero es importante señalar que se considera la historia como una práctica en la que hacer historia está condicionado por una cantidad de variables que abarca desde el propio sujeto y su producción, la época paradigmática, la institución donde se inserta, sus pares y la sociedad. En cuanto que el historiador fabrica, construye la historia. Es decir, pensamos que la historia no solamente se construye a partir de los historiadores profesionales, sino también que es una construcción social que tiene diversas voces y es más o menos lo que hemos podido observar como aporte de la variedad de los artículos que encontramos en las obras.
Se admite que la historia forma parte de la realidad de la que trata y que esta realidad puede ser captada como práctica. Desde esta perspectiva, la operación histórica, que citamos a Desertó, se refiere a la combinación de un lugar social, las prácticas científicas y de una escritura. La misma se precisa a través de leyes silenciosas que organizan el espacio de ese texto, un lugar social, una institución social del saber y un nosotros inserto en la sociedad. En este sentido es importante resaltar que hace varias décadas la historia ha tenido una variabilidad de enfoques que según varios autores han puesto en crisis la misma disciplina y llevado al abandono de los grandes paradigmas dominantes. El marxismo, el estructuralismo como explicaciones globales. Encontramos así como ejemplo la historia social, la historia cultural, la historia económica, la sociología histórica. También es cada vez mayor el aporte de otras disciplinas como la geografía, la antropología, la lingüística y la psicología. Algunos sitúan esta situación que se genera en influencia del movimiento denominado giro cultural y del giro lingüístico en la teoría posmoderna, con tiempos de incertidumbre, crisis epistemológica, momento crítico. Estos son los diagnósticos, por lo general preocupados, que se han derivado de distintos autores sobre el campo de la historia. De esta forma podemos observar que este transcurrir de la disciplina atravesada por crisis constantes es una característica no solo en su definición epistemológica, sino también por sus vinculaciones en lo social y lo político. Esto nos permite ver la complejidad de las disputas que se generan en la sociedad en torno a la consolidación de una hegemonía en el discurso sobre la historia y la importancia de esta como disciplina en el manejo de una verdad sobre el pasado. En la actualidad, la disciplina histórica se ve atravesada por una serie de variables de análisis que confluyen en cierta predominancia en lo que se ha denominado como nueva historia cultural, que basa esta primacía en el significado amplio y poliédrico del concepto de cultura. Se inserta también en la corriente del giro historicista, extendido a principios de los años 80 en respuesta al giro lingüístico. De esto destacamos la importancia que adquiere el papel de los individuos en la construcción de los lazos sociales. El objeto no es ahora la estructura y los mecanismos que rigen fuera de toda intención subjetiva las relaciones sociales, sino las racionalidades y las estrategias que ponen en práctica las comunidades, las parentelas, las familias, los hombres y las mujeres. Al mismo tiempo hay una primacía de la narración, con referentes como Desertó, Riquier, Rancière, que parece haberse superado la supuesta incompatibilidad entre narración y rigor, entre el relato y objetividad. Entonces, la narración ha recobrado su legitimidad como método para la recreación del pasado. Entonces, vemos esto reflejado en los libros, ¿no? Como a partir de la narración, de la historia oral, de la importancia de diversos sujetos, y mujeres, individuos, ¿no? Y hombres y mujeres, maestros y maestras, a partir de historias particulares, poder observar distintas cuestiones. Podemos concluir que a partir de fines del siglo XX se impone un estudio sociocultural y ha comenzado a cimentarse de los debates de los años 70 un intenso y fructífero debate teórico dentro de la disciplina que ha posibilitado un auténtico desarrollo y consolidación de la historiografía como subdisciplina de la historia, cuestión que propicia un escenario ideal para la interdisciplinariedad. Respecto a los estudios de género, la enseñanza de la historia también debe lograr cambios acordes con los avances de la ciencia histórica y con los producidos en el campo de la didáctica. Si queremos innovar y mejorar la enseñanza de la historiografía tiene mucho que aportar, sobre todo algunas de sus tendencias más innovadoras que tienen un alto grado de transferencia didáctica, como es el caso de la historia de las mujeres. En los últimos años se produce un gran avance en las ciencias sociales al incorporarse los estudios de la mujer como un nuevo paradigma. El género como categoría social es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo énfasis en la noción de multiplicidad de identidades. Las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder con un discurso hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia de conflictos sociales. La problematización de las relaciones de género logró romper con la idea del carácter natural de las mismas. No es una cuestión de sexo, sino que hace referencia a las conductas consideradas femeninas y masculinas. El concepto de género adquiere consistencia a fines de los 80 y comienzo de los 90. Los sistemas de género se entienden como los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones,
normas y valores sociales que las sociedades elaboran. Estas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual o religión. En la investigación histórica sobre las mujeres, desde el siglo pasado, se han producido grandes progresos, sin embargo, no han llegado a las aulas con el calado suficiente como para producir cambios significativos en lo que se enseña. La invisibilidad de las mujeres sigue presente en currículums, manuales y materiales curriculares, en definitiva en la práctica educativa y en la formación del profesorado. Los currículums deben cambiarse para incluir a las mujeres y lo mismo debe ocurrir con los libros de texto. Todo ello pese a los intentos de la política educativa oficial de rechazo al sexismo y potenciación de la igualdad de oportunidades que se han demostrado por el momento retóricos y poco efectivos. Sobre los libros maestros y maestres argentinos, es por todo esto que hemos estado comentando que consideramos que esta producción es un aporte muy importante, dado que indaga en la formación docente a partir de las prácticas educativas en nuestro país, situándonos desde fines del siglo XIX hasta la actualidad. Desde lo histórico es muy importante remarcar que hay una multiperspectiva en las producciones, en donde la mirada está en los sujetos comunes. La idea base es reivindicar las prácticas cotidianas, la acción académica y las luchas gremiales que nuestro sector ha tenido a lo largo del tiempo. La historia es abordada a partir de trabajos que recuperan la memoria, la historia reciente, las historias locales, a partir del relato oral, además de la cuestión de género. Todo lo mencionado está enmarcado en prácticas de enseñanza que tienen como puntos en común lo pedagógico, la gestión y la vida cotidiana de los maestros y maestras en las aulas. Esta producción en su conjunto permite ver la situación de la historia actual, desde una perspectiva en donde no se construyen grandes relatos, ni se reivindican grandes personajes, sino todo lo contrario, desde la mirada de sujetos comunes y su acción cotidiana. Desde el campo de la historia constituye un material de consulta excelente para la autoformación docente, dado que los relatos transitan desde experiencias de vida como docentes al campo de las luchas gremiales. Todo esto constituye una mirada muy interesante al origen de determinadas problemáticas que hoy siguen siendo comunes a nuestras prácticas. Como formadores de docentes consideramos que materiales como este son un aporte significativo a los objetivos que nos planteamos al tratar de transmitir a nuestros alumnos la importancia de una formación no solo disciplinar, sino que revalore las experiencias de prácticas de docentes que han transitado las aulas argentinas a lo largo prácticamente de fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX y lo que vamos transitando del siglo XXI. Desde ya, desde la Cátedra de Historia del Instituto de Formación Docente, agradecemos a la Universidad Nacional de San Luis por compartir esta producción que es sumamente interesante acá con nosotros, a la buena voluntad de nuestras autoridades que también propiciaron que esto fuera posible y a todos los que han estado presentes a lo largo de esta exposición. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, muchas gracias sobre todo por compartir todo esto que hace muy bien a la docencia. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar este evento, nosotros queríamos presentar a la artista puntana, Daniela Calderón. Ella es guitarrista y cantora. Hace unos meses presentó su disco solista, Cuyana y nada más, al que define como un disco federal con sentimiento cuyano, pero además Daniela tiene una amplia trayectoria en la que ha buscado revalorizar el papel de la mujer en el folclore. Nos va a compartir algunas interpretaciones y vamos a dejar que ella misma las presente.
Hola, ¿qué tal? Sí. Bueno, no sé si hablaron, María Marta, del documental, las canciones. Ah, no.
recuerdo de aquellos días más volverán. Arroyito que pasabas junto a aquel árbol caído donde cantaba mi madre que ya se ha ido. En el rumor de tus aguas sigue la voz de mi madre que me llama dulcemente porque el sol baja y es tarde. Arroyito cristalino con aguas color del cielo. A veces lloré en tu orilla para pedirte consuelo. Arroyito de mi pago, espejo que tanto quiero, cristal donde se miraba mi madre que está en el cielo. Arroyito que pasabas junto a aquel árbol caído donde cantaba mi madre que ya se ha ido. En el rumor de tus aguas sigue la voz de mi madre que me llama dulcemente porque el sol baja y es tarde. Bueno, muchas gracias. No sé si... Creo que con esto me despido. No sé si hago un tema más. ¿Otra más? Bueno. Bueno, voy a hacer una tonada, ya que estamos en Cuyo. Esta es se llama La Flor de la Montaña y describe un paisaje muy... Si bien es de un autor, cantautor mendocino, describe muy bonito y se puede aplicar al paisaje de San Luis y a las historias. Se llama La Flor de la Montaña. Corté una flor de montaña y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y se me ha muerto en las manos, y le he quitado la vida. Dejé el cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Dejé al cerro sin el verde de sus hojas chiquititas. Soy un bosque de chañar, soy madera entre la piedra, soy madera entre la piedra. Fui una semilla en el viento, en el pico de algún pájaro, un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Fui un árbol guacho algún tiempo, y hoy bosque con mis hermanos. Me voy a la montaña más alta, me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó.
presentes vivan. Ténganme mucha paciencia, ténganme mucha paciencia. Hagan como el algarrobo, tomen el agua de la tierra, o hagan como hace el arroyo que hace cantar a las piedras, o hagan como hace el arroyo que baja cantando en las piedras. Me voy a la montaña más alta, me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Me voy a buscar el sol que la otra tarde el cerro me robó. Muchas gracias, gracias. Gracias, Daniela. Tu canción, esto por fuera de lo establecido, ¿no? Tus canciones me hicieron acordar mucho a una abuela por adopción que nos dejó hace un mes, así que un beso al cielo, a Alexis Funes, que fue sobre todo, acompañó a los restos de los granaderos a San Luis, pero fue sobre todo maestra rural. Así que, nada, eso. Bueno, vamos cerrando entonces. Agradecemos a cada uno de los presentes que nos han acompañado tanto presencialmente como vía streaming. Y bueno, sin más, damos cierre a la presentación. Muchas gracias.